Saludos cordiales muchachos, por acá le habla su profesor de sustentabilidad energética, José Largo. ¿Sí? El presente video es correspondiente a una clase de la unidad 3, ¿no? Donde vamos a tocar los temas de uso racional y eficiente de la energía y el tema de fuentes renovables de energía. Bien, vamos a ver una presentación, ¿sí? acerca del tema. Y bueno, acerca la parte energética, podríamos decir que, bueno, ahí en esa lámina, ¿no? Toca el tema, dice la diferencia que tiene el ser humano en en el uso de la energía con respecto a los demás seres vivos, ¿no? El ser humano, pues, las actividades que generan nuestra civilización pues generan contaminación, ¿no? Por el actual modelo, ¿sí? De consumo y uso de la energía. Entonces, bueno, el uso racional tiene que ver con la parte de ser consciente de, de ese, de ese aspecto, ¿no? Cuando se habla de eficiencia energética, ¿sí? Esto no se relaciona con los cortes de energía o con bajar la calidad de vida de las personas. ¿Ok? Se trata de cubrir todas las necesidades, ¿ok? Sin afectar el confort o la cantidad producida para cubriendo todas las necesidades, pero de una forma racional, ¿no? Usando de forma racional la energía y eso tiene que ver, ¿sí? Con el uso de aparatos que sean eficientes energéticamente, unido con la concientización, ¿no? Que es la parte de educación de los usuarios acerca de cómo utilizar, ¿no? La energía eléctrica. Con respecto a esto, en nuestra nación, en Venezuela, pues existe una ley que se llama la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, ¿sí? Que es la que tiene por objeto promover y orientar el uso racional de la eficiente de la energía. Está compuesta por 6 capítulos donde están las disposiciones generales, el capítulo 1, capítulo 2 del desarrollo tecnológico y del aprovechamiento de las fuentes de energía, capítulo 3 de las políticas sobre el uso racional y eficiente de la energía, capítulo 4 educación energética y capítulo 6 de los incentivos. ¿Ok? Entonces, bueno, es bueno tener ahí en cuenta, ¿sí? La existencia de la ley para a la hora que emprendamos proyectos en esta área del uso racional y eficiente de la energía, pues bueno, tenemos un basamento legal el cual podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a entrar con el tema de las fuentes renovables de energía. Como lo ven allí, ese es un mapa de potencial de las fuentes renovables de energía, donde se puede observar, ¿sí? este, el potencial, ¿no? Que tienen las energías renovables en nuestro país, que se consideran excelentes, ¿no? Son bastante buenas, sobre todo en la zona costera. Sí, podemos observar, por ejemplo, si hablamos de la energía eólica, esos valores que ustedes ven ahí, 5, 4, 4, 3, que están en la parte de arriba, corresponde a la velocidad del viento. Entonces, para las velocidades de viento mayores a 7 metros sobre segundo, que está ahí por la zona de Falcón, se considera que son supremos, ¿no? Una calidad suprema en cuanto al potencial. ¿Sí? Es más, las velocidades de 3, 4, 5, 6 también son buenas, ¿verdad? Y son aprovechables para la instalación de parques eólicos. En la zona pues de los llanos, el Táchira, pues bueno, no hay tanto potencial de velocidades del viento. Sí, algunos lugares, ¿verdad? Algunos pocos lugares
que tienen características buenas, ¿sí? Pero son muchos menos, ¿verdad? Que en la región costera. Ahora, con respecto a la energía solar, podemos ver que prácticamente en toda la nación, pues bueno, existe una buena irradiación solar, ¿no? Por lo cual, bueno, ese es el factor que se estudia primero a la hora de emprender un proyecto en energía solar. Pues se estudia eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese potencial del recurso? Según ese mapa se ve que es bueno, ¿verdad? En todo el país, pero es mejor en la zona costera también. Entonces, cuando se inicia un proyecto de energía solar, ¿no? Para estudiar su factibilidad, pues hay dos aspectos que se estudian con respecto al Sol, que es la geometría solar y la irradiación solar. Como lo ven en la figura abajo a la izquierda, ahí se representa una bóveda solar, ¿sí? Donde representa el movimiento del Sol, ¿verdad? En diferentes épocas del año, el Sol sale por el este, se oculta por el oeste y en su movimiento, ¿sí? Alrededor de nosotros forma esa bóveda solar, ¿no? Que podemos identificar allí. Entonces, bueno, esos son fundamentales ese movimiento es fundamental para calcular la orientación y la instalación, ¿no? De cualquier equipo que aproveche la energía solar. La irradiación solar, es el valor cuantitativo, ¿no? Acerca de el potencial, ¿sí? De energía de una zona determinada. Entonces, en la energía solar, pues tiene esa característica que hay que estudiar el lugar específico donde se va a aprovechar la energía solar. Se estudia localmente cuál es ese valor de irradiación solar. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo, unas más exactas, otras más inexactas. Eh, la- la- los valores, los mejores valores provienen de las estaciones meteorológicas porque son sitios donde tienen estadísticas a veces de más de 20 30 años acerca de la irradiación solar de la zona, ¿sí? Y eso hace que el valor sea más confiable, ¿sí? Pero a partir de esos datos también se construyen los mapas solares como el que vimos anteriormente. Hay mapas solares estadales o locales también que, bueno, que se cuentan, ¿no? No todos los lugares pues están tan estudiados, pero hay muchos lugares que cuentan con esos mapas solares. Hay hasta otra fuente de los datos, por lo menos la NASA tiene por allí un lugar, ¿sí? Un sitio web que también proporciona datos, ¿no? De irradiación solar alrededor de todo el mundo. Fíjense, en la figura de la derecha, pues se ve los ángulos característicos eh, que forma el Sol, ¿verdad? Cuando se instala un colector solar o un panel fotovoltaico, fíjense que él tiene una inclinación. Esa inclinación tiene que ser con respecto al Sol, ¿verdad? Fíjense que hay una línea entre el Sol y la placa. Y esa línea, la placa debe ser perpendicular a esa línea, ¿no? Para que haya la mayor incidencia solar. Esa inclinación es el mismo valor de la latitud. La latitud que es la distancia angular que hay con respecto al ecuador. Se sabe que, por ejemplo, si nosotros estamos en el ecuador, la placa solar debería estar horizontal, ¿sí? Y a medida que nos vamos alejando del ecuador, pues se va inclinando. En Venezuela los valores son aproximadamente de 7 8 grados, ¿sí? Y si vamos subiendo en México, Cuba o Estados Unidos, pues la inclinación es aún mayor todavía. En esa lámina podemos observar sí, las dos formas de aprovechamiento de la energía solar. En la parte de arriba está la energía solar térmica y en la parte de abajo la energía solar fotovoltaica. La energía solar térmica es el aprovechamiento del calor del sol que por lo general se utiliza para calentar un fluido. Eso que vemos allí a la izquierda es un colector solar plano.
¿sí? Entonces ahí internamente hay una tubería que va calentando agua, ¿sí? Arriba hay un vidrio y ahí se crea un espacio que hace que suba bastante la temperatura dentro del colector, ¿sí? Porque hay una superficie negra adentro y está el vidrio que que permite la incidencia de los rayos solares y adentro se crea una temperatura bastante alta. Es algo así como por ejemplo cuando tenemos nuestro vehículo y está al sol, ¿sí? Está al sol y está encerrado, estacionado y cuando abrimos la puerta vemos que está como, uy, bastante caliente, ¿verdad? Bueno, algo así pero más intensificado pasa en el colector solar. Allá adentro se crea un ambiente bastante caliente, ¿verdad? Donde el agua, pues bueno, va circulando y llega a unos 60, 70 grados, que es de, el uso residencial, ¿no? Que se le da al agua. En la parte de abajo está un panel fotovoltaico. Sí, en este caso es la energía, se aprovecha. Los paneles fotovoltaicos son equipos que captan los fotones o la energía electromagnética del solar y la transforman directamente en energía solar. Prácticamente, fíjense, es el único equipo de ingeniería que tiene esa función, ¿no? De transformar directamente en energía solar sin movimiento de un eje. Fíjense que todos los demás, todo el resto de equipos de ingeniería útiles para la generación de energía eléctrica se requiere generar un movimiento, ¿sí? Como por ejemplo una turbina en una central hidroeléctrica o en un o en una turbina eólica se genera un giro, ¿sí? O en una planta termoeléctrica también hay una turbina de vapor que genera un giro, ¿sí? Entonces todas las demás formas de generación de energía eléctrica se genera un trabajo y una potencia en un eje para pasarla a un generador eléctrico y luego genera la electricidad. El caso del panel fotovoltaico, bueno, es el único equipo que no tiene esa función. Él directamente genera la energía eléctrica. Sí. Entonces, bueno, eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque, bueno, al no tener partes móviles, hace que sean equipos de bastante durabilidad. Un panel fotovoltaico puede funcionar tranquilamente 25, 30 años. ¿Sí? Es más, pueden funcionar hasta 40, 50 años, pero bajan un poco la eficiencia. Pero bueno, el tiempo de vida aproximado de un panel es de los 25 a los 30 años y requieren poco mantenimiento. ¿Sí? Solo prácticamente el mantenimiento de un panel es la limpieza. Fíjense que hay tres elementos, ¿no? El primero es la celda. La celda es un elemento como de 10 centímetros cuadrados aproximadamente, de 10 por 10. Y es el que, bueno, es como la unidad mínima, ¿no? De generación. Él genera aproximadamente 1.5 voltios y aproximadamente unos 3 amperios. Y esas celdas agrupadas, ¿sí? Es lo que conforman el módulo, que es el segundo que está allí. Entonces, el módulo ya así en total, pues genera, según su agrupamiento, puede ser de 12 o de 24 voltios, ¿sí? Por supuesto un amperaje mayor. Y el último y el tercero es generador solar fotovoltaico, que ya son varios módulos, ¿sí? Conectados entre sí para cubrir un requerimiento específico, ¿no? Una demanda específica. Bien, los paneles fotovoltaicos generan electricidad a partir de un principio físico que se llama efecto fotovoltaico, donde los fotones o ondas electromagnéticas de la energía solar, ¿sí? Penetran allí unos materiales semiconductores que generalmente son de silicio, pero son dos capas distintas. ¿Sí? Una que tiende a generar huecos y otra que tiende a llamar los electrones, ¿sí? Y se pasa no sé si conocen cómo se construye un diodo, ¿no? Que diodo se construye de forma que la electricidad pase en un solo sentido. Bueno, algo así es pasa en el efecto fotovoltaico. Entonces esos fotones cuando entran
producen una excitación, ¿sí? Una excitación de los electrones que están allí. Entonces en una parte para un lado se van los electrones, que para otro los huecos, y ahí se produce la energía eléctrica, se produce la diferencia de potencial, y si se conectan, pues bueno, sí, obtener el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Cuando se unen allí los conductores. Esos fotones corresponden a la energía electromagnética del Sol, que coincide con la luz visible. ¿Sí? Saben que el Sol genera energía electromagnética en diferentes frecuencias. ¿Sí? Hay unas frecuencias o hay unos tipos de ondas que no son invisibles, como los infrarrojos, ¿sí? O ultravioletas, y hay otra región que son las ondas visibles, ¿sí? Que van desde el violeta hasta el rojo, ¿sí? Todos tienen diferente tipo de energía, y el panel capta es la correspondiente a esa, a la luz visible, ¿sí? Allí vemos una fórmula sencilla con la cual podemos determinar la generación diaria de un panel fotovoltaico. Entonces, fíjense, es la multiplicación de la radiación, ¿no? Porque eso es lo que se transforma, ¿no? El panel fotovoltaico transforma la energía solar en energía eléctrica. Entonces, la energía solar, pues bueno, es la que viene del lugar, es la local, esa irradiación solar del sitio, del emplazamiento. Fíjense que su valor está en kilovatio hora sobre metro cuadrado por día. Kilovatio hora es una unidad de energía, ¿sí? Y esa irradiación es la que podemos conseguir en los mapas solares o en los datos estadísticos que manejan, que podemos procesar, ¿sí? Y bueno, eso tiene que hacer su manejo, ¿no? Estadístico, para saber cuál es esa irradiación solar, ¿sí? Porque ella también varía al transcurso del día, no es igual a irradiación a las 6 de la mañana, es baja, a las 12 del mediodía es máxima, y a las 6 de la tarde es mínima otra vez, ¿sí? Entonces ella va variando, ¿sí? Donde la mayor irradiación se ocurre cerca del mediodía, y por eso es como una acumulación de energía, ¿no? A lo largo de todo el día, y por eso el valor que se calcula allí es diario, ¿sí? Es como la energía que se puede obtener en el panel en el transcurso de todo el día. El segundo valor es la eficiencia del panel, que eso, bueno, proviene del fabricante. Él la da, ¿sí? Si ustedes ven un catálogo de paneles fotovoltaicos, pues ellos le van a dar el valor de eficiencia, que eso está entre el 15, 20, 25% para los paneles más eficientes. Y el área es el área del panel, ¿sí? El área en sí, ¿verdad? La superficie que está expuesta al sol, y que hace el trabajo, ¿no? De transformar la energía solar en energía eléctrica. Ahí hay un problemita, ¿verdad? Sencillo, hay una simple conversión, utilización de la fórmula, un despeje para calcular el número de paneles, ¿sí? Dada un requerimiento energético. Ahí se requiere suministrar 50 kilovatios horas día, y por medio de la fórmula allí, el despeje, podemos calcular el número de paneles necesarios para ese requerimiento. Bien, la otra energía es que de importancia también como fuente renovable, es la energía eólica, ¿sí? Que proviene del aprovechamiento del viento, ¿sí? Que son esas masas de aire atmosférico que por efecto del calentamiento del sol se generan en todas las superficies de la Tierra. Fíjense que los generadores por lo general se instalan tienden a ser bastante altos, ¿verdad? Porque a mayor altura, pues hay mayor velocidad del viento. Sí, a medida que
aumentamos mayor la altura, pues aumentamos la velocidad del viento, porque cuando el viento está moviéndose alrededor de la Tierra, el que está en contacto con el suelo se va frenando, ¿verdad? Por la misma fricción, ¿sí? Él va frenando con todas las superficies, las montañas, las casas, todo lo que él toca, pues toda esa superficie hace que que el viento frene. Y a medida que aumentamos un poco la altura, pues este, se elimina ese efecto, ¿no? De fricción, y entonces a mayor altura hay mayor velocidad del viento. Ahí podemos ver una fórmula para calcular la potencia del viento. Fíjense que esa potencia del viento es proporcional a la densidad. Sí, dice, es igual a un medio de la densidad. Las densidades mayores las podemos encontrar a nivel del mar, porque ahí el viento es como, el aire es como más pesado. Sí, por efecto de la gravedad, a medida que nos alejamos del nivel del mar, pues esa densidad va a bajar. El área, pues bueno, depende fíjense que es como un círculo, ¿no? Ahí a la izquierda. Eso tiene que ver con eh, el, el diámetro de las paletas del eje. ¿Sí? Mientras mayor sea el diámetro, ¿sí? De esas hélices, pues mayor va a ser la cantidad de energía eólica que podemos obtener. Entonces, bueno, podemos conseguir hélices pequeñas de 50 centímetros, un metro, pero también podemos conseguir hélices de grandes dimensiones, ¿verdad? De 5 7 8 10 metros de diámetro. Y el otro factor, y el que más influye, es la velocidad. Fíjense que la velocidad va elevado al cubo y es el factor más influyente para la cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso los generadores eólicos, los parques eólicos se tienden a instalar en sitios de que sea muy buen potencial eólico. Los mejores potenciales se consiguen en la zona costera, ¿sí? Donde hay mejores velocidades del viento. Es más, hay este tipo de parques eólicos que se le denominan offshore. Offshore es cuando están instalados en el mar. En el mar todavía se construyen las estructuras que soportan lo- lo- los generadores o aerogeneradores, se construyen en el mar. ¿Sí? Entonces, bueno, aunque es mayor el costo de su construcción, pues bueno, ellos allí en esos lugares hay mejores velocidades del viento. ¿Sí? Y bueno, tienden a ser más eficientes. Otra energía que vamos a hablar es acerca de la biomasa, ¿verdad? La biomasa es toda aquella materia orgánica que se genera, ¿sí? Por actividades humanas, el crecimiento de la vegetación, por los mismos animales, ¿verdad? Entonces todo eso que se genera, ¿sí? Se le denomina biomasa. Es considerada también una energía renovable. Por ejemplo, los residuos urbanos, los residuos sólidos que se generan en las ciudades son considerados energías renovables, porque siempre se están generando, ¿sí? Una ciudad inevitablemente genera basura, ¿sí? Se genera residuos sólidos todos los días, toneladas, ¿ok? Y hay formas y tecnologías de cómo aprovechar, ¿sí? Esos residuos para la generación de energía eléctrica. ¿Sí? En muchos lugares, sobre todo países desarrollados, hay muy buenos modelos, ¿sí? Donde aprovechan la energía a partir de esos residuos sólidos generados. Igualmente los residuos forestales, ¿sí? Toda esa vegetación que a veces se genera de las explotaciones agrícolas o forestales. Por ejemplo, en la caña se genera mucho bagazo de caña que se puede quemar luego para producir energía. Sí, o cualquier otra actividad hay muchas actividades que generan grandes cantidades de biomasa que pueden ser hasta quemados, ¿sí? Quemados
y para aprovechar el calor y calentar agua y luego producir energía en una turbina de vapor. Bien, es una forma eh, que en realidad no es contaminante, ¿verdad? Porque cuando se quema, por ejemplo, vamos a suponer, residuos de madera de una explotación forestal, ese dióxido de carbono que se genera cuando se quema, la planta cuando creció ya lo fijó en la tierra. Entonces ocurre un equilibrio del ciclo. ¿Sí? Y se supone que en ese tipo de explotaciones pues también hay siembra, ¿verdad? Eh, por, por cada árboles que ellos talen pues tienen que sembrar otra cantidad mayor. Entonces bueno, se crea un ciclo que en realidad no afecta el medio ambiente. Entonces, bueno, ahí hay algunas características, ¿no? De esa, de esa explotación de la biomasa. Sí, ahí está la presentación. Por medio de la biomasa también podemos obtener biogás a través de un biodigestor. El biodigestor es un equipo que es bastante sencillo, ¿verdad? En el cual ocurre una reacción ahí anaeróbica, ¿sí? Anaeróbico porque se produce con poco oxígeno o sin oxígeno, donde se ocurre la degradación de la biomasa, puede ser residuos de animales como estiércol, pero bueno, también puede ser otro tipo de residuos, donde se descomponen, ¿sí? Dentro del biodigestor y se produce gas o biogás, ¿ok? Que puede ser utilizado para cocción de alimentos o para la producción de energía eléctrica por medio de una planta o de un motor, ¿verdad? Pues se podría producir energía eléctrica y tiene la ventaja de que él produce también un efluente que genera unos residuos eh, que pueden ser utilizados como abono. ¿Sí? Son excelentes para utilizarlos como abono en la agricultura. Entonces es una forma bastante ecológica de procesar, ¿sí? Estos residuos sólidos, orgánicos. Ahí se nombran algunas ventajas de los biodigestores. ¿Sí? El biogás pues es un recurso valioso, ¿verdad? Un recurso valioso energéticamente. No se utilizan combustibles fósiles, bueno, se reduce la contaminación y la peligrosidad de residuos con gérmenes y patógenos, ¿sí? Porque al procesar estos residuos sólidos pues no se generan olores, ¿sí? Ni se generan, ¿sí? Eso que cuando eso cuando eso que se genera cuando los residuos se están descomponiendo naturalmente, ¿sí? No produce desequilibrio del ecosistema y se obtiene el efluente como subproducto con altas propiedades biofertilizantes. Aquí está otra energía renovable que son las mini hidráulicas. Sí, esta también se considera una, una posible fuente, ¿no? de aprovechamiento de la energía eléctrica que no ha sido explotada en nuestro país, porque en nuestro país hay grandes centrales hidroeléctricas, ¿ok? Pero nosotros tenemos la ventaja que en todas las zonas del país hay ríos, hay pequeños ríos, quebradas, donde se podría aprovechar, ¿sí? Para producir energías locales, ¿sí? Tipo de energía distribuida. Entonces, bueno, es una muy buena opción, ¿no? De producción de energía eléctrica, aprovechar los caudales de los pequeños ríos, ¿sí? Y producir energía distribuida. Este son el tipo de aprovechamientos hidráulicos según el tamaño. ¿Sí? Ahí se mencionan algunos, pero hay algunos todavía más pequeños. Hay unos que son llamados picos centrales, ¿sí? Que son centrales de aprovechamiento de aproximadamente 1000, 2000 kilovatios o menos.
Y otro aprovechamiento según la carga, ¿no? La carga es la altura disponible del salto, sí, mientras mayor sea el salto, pues mayor va a ser la energía que podemos producir. Entonces por eso se construyen las represas, ¿no? Al construir una represa se aumenta el nivel de agua y el salto es mayor y la energía que se puede producir también es mayor, ya que esa energía es proporcional a la altura de, a la altura de agua disponible. Estos son los costos, ¿sí?, de una central hidroeléctrica en porcentajes. 20% en ingeniería, 30% obras civiles y equipos electromagnéticos, electromecánicos 50%. Aquí está incluido la turbina, ¿no? La turbina hidráulica, que es el equipo más costoso. Hay turbinas ya, la tecnología de la turbina ha sido muy estudiada, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Las turbinas más conocidas son las turbinas Francis, las turbinas Pelton, las turbinas Kaplan. Sí, cada una de ellas tiene un uso, ¿no? Y hay otros tipos de turbinas también. Ok, por lo menos las que están en Guri son turbinas Francis. ¿Sí? Son turbinas Francis, cada una de aproximadamente capacidad de 1 gigavatio alrededor. Aquí hay unas ventajas de las centrales hidroeléctricas pequeñas. Y aquí está la fórmula de potencia del salto. ¿Sí? Esta es la energía que podemos extraer. Tiene que ver con la energía hidráulica, que es la multiplicación del peso específico, en este caso el peso específico del agua, que son 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Se multiplicamos por el caudal, ¿sí?, disponible, el caudal que vamos a hacer pasar por la turbina, y multiplicado por la altura del salto, ¿verdad? Entonces allí podemos obtener la potencia de un salto, y abajo en la otra fórmula está la potencia útil, donde se multiplica por diferentes eficiencias. Sí, hay diferentes eficiencias allí que se toman en cuenta, como la obra, toma de conducción, 5 o 7% aproximadamente, son valores típicos. En las turbinas hay una eficiencia del 7 al 15%, en los generadores del 3 al 6%. Sí. Bueno, con esto finalizamos la clase, muchachos. Sí. Feliz día.